Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. Esta profecía fue escrita por el profeta Isaías, ¿verdad? Y se cumplió a cabalidad todo lo que escribió. Todo lo que está escrito ahí se cumplió, hermanos, a cabalidad. Todo lo que leemos ahí, nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y nos vamos al Evangelio y vemos que ahí el siervo sufriente estuvo en una cruz. Entonces, esto muestra, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todas las cosas, la soberanía de Dios, el poder de Dios sobrenatural, porque estamos creyendo en un Dios todopoderoso, que todo lo puede. Estamos creyendo en un Dios que no es un Dios imaginario, ¿verdad? No es un cuento de hadas, no es un cuento, no es una historieta. Isaías 53, por supuesto, de todo lo que está en la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero mucha gente toma esto como que si fuera una historieta. Nosotros debemos de darnos cuenta, hermanos, que cómo va a ser a cuestión de suerte, siglos, que esta profecía, ¿verdad?, se cumplió. Siglos, ¿verdad? Diferencia enorme. ¿Cómo va a ser, verdad, la gente que cuestiona la Biblia, si la Biblia es real, si la Biblia realmente es escrita solamente por sabiduría de hombres, o si fueron extraterrestres, dicen algunos, que vinieron a escribir ahí la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Es tan maravilloso este libro, hermanos, que Isaías, este libro de Isaías, por algunos eruditos es llamado como el Evangelio del Antiguo Testamento, por las muchas profecías acerca del Mesías Salvador. Profecías que se cumplieron y profecías que están por cumplirse en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 es la máxima expresión, podemos ver ahí la máxima expresión de amor de Dios. Podemos ver fácilmente ahí, hermanos, Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me faltó ahí, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo Dios hizo sufrir a su propio Hijo para rescatar a pecadores desobedientes en contra de Dios, en contra de su voluntad, de la voluntad de Dios? Alguien que no lo merecía estuvo ahí por usted y por mí. ¿No lo mueve eso a usted, hermano? Amigo, ¿no lo mueve eso a usted? ¿Por qué vamos a ser indiferentes delante de Dios? Semejante amor que no podemos comprender con exactitud de cómo Él hizo esa obra tan maravillosa. Cristo no fue estimado. Cristo no fue valorado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? La primera pregunta en el versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando habla de anuncio, está hablando de la buena noticia que es en Cristo Jesús. La buena noticia de salvación de la obra perfecta de Cristo Jesús. ¿Quién ha creído a esa noticia de salvación al hombre pecador que no lo merece, pero la gracia de Dios es grande? Cristo no fue estimado. ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura.
le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y no le estimamos. Así es el mundo. Primero, ¿verdad? Parece que fue como un retoño débil, como un renuevo. Pero ese retoño, ¿no? ¿Cómo logró? Porque dice la palabra de Dios ahí en Juan 1:12, y vino a los suyos no le recibieron. Rechazaron a Cristo Jesús. Rechazaron al Mesías. Como una planta, ¿no? Que va creciendo de tierra seca. Contra todos los pronósticos. No llegó con pompas y platillos. La entrada triunfal de Cristo. ¿Y qué fue? En un burrito. Hosana, el Hijo de Dios. Hosana. La entrada triunfal, los que han leído ahí en los evangelios. Semanas después que esas personas estaban levantando, ¿no?, esas manacas y Jesús hacía su entrada triunfal, estaban diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. No hubo atractivo en él para ellos. Fue despreciado, como dice ahí la palabra de Dios. Se cumplió. Y la gente hoy en día busca lo mismo, ¿no? La sabiduría humana, la sabiduría limitada. A Dios no me interesa. La palabra de Dios no me interesa. La escritura no me interesa. Dios no me interesa. La iglesia no me interesa. El evangelio no me interesa, dicen muchos. Pero ahí es donde está la vida. La vida del hombre, que el hombre necesita, y es la luz. Vino a este mundo la luz que los hombres necesitan. La vida. Ellos esperaban, los judíos esperaban a un Mesías que destruyera y derrocara el imperio romano en aquel entonces. Alguien grande, más grande, con mayor poder que el emperador, que era considerado hasta como prácticamente un dios. Consideraban a un Mesías, esperaban a un Mesías que tuviera control y poder socioeconómico, político, pero no. Él vino por algo más importante: rescatar al hombre del pecado, de la esclavitud, no del imperio romano, sino de la esclavitud, de algo peor, del pecado, porque el pecado conduce a la muerte. El pecado conduce a la muerte. Por eso fue él un varón de dolores, experimentado en quebrantos, menospreciado. No había atractivo en él. No había atractivo en él. No había atractivo en él. Cristo no fue estimado, pero ¿cómo no vamos a estimar a Cristo? ¿Cómo no vamos a estimar a Cristo por lo que Él hizo por nosotros en la cruz? Hermanos, Cristo es lo mejor. El evangelio es el tesoro, el mayor tesoro que el hombre puede tener, que el hombre puede recibir. La mayor bendición está en Cristo Jesús. No rechace más el evangelio. No desobedezca más a Cristo Jesús, al llamado de Cristo Jesús. No es el llamado de un predicador, no es el llamado de un pastor, es el llamado de Dios mismo en su santa y bendita palabra. Debe estremecernos, hermanos,
porque todos aquellos hombres que fueron llamados por Dios se consideraron indignos. Llegó Jeremías: Señor, soy como un niño, no puedo hablar. Ve y haz lo que yo te mando a hacer. Isaías se sorprendió a ver la santidad de Dios. El Señor le pasó un carbón encendido sobre sus labios, signo de purificación. Abraham, ¿qué ocurrió con Moisés? No puedo hablar, Señor. ¿A quién le diré a estos? ¿De parte de quién vengo? Yo soy el que soy, ve y hazlo. Y tantos hombres, hermanos, que recibieron ese llamado de Dios, no estuvieron preparados en ese momento. Y mucha gente dice: no estoy preparado ahora mismo. ¿Cuándo va a estar preparado? Jamás. Jamás. Porque mucha gente dice: es que tantas cosas que tengo que dejar. Por supuesto, pero la obra es del Espíritu Santo y no estamos solos en esto. Su vida no está por su propia fuerza, sino que es el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra, porque con su propia habilidad y capacidad jamás va a estar preparado nadie. Nadie. Ay, es que las cosas hay que hacerlas con seriedad, porque no es un juego. Dios no llama a nadie a jugar. Dios nos llama a tomar las cosas con changoneta, porque el Evangelio es la palabra de Dios y su vida es la que está en juego. Su vida es la que está en juego, porque si usted muere y muere sin Cristo, va para el infierno. Su vida está en juego. Y es importante, y aún para los muchachos y los jóvenes, no podemos seguir. Podemos desde jóvenes, como dice la palabra de Dios, y aprovechen hoy que están aquí, porque probablemente muchos de los que están aquí no estuvieron en una iglesia cuando estuvieron niños y jóvenes y hubiesen deseado estarlo. El llamado de Dios a buscarlo con un corazón genuino y con un corazón sincero delante de Él. Hermanos, amigos, Cristo no fue estimado, pero la palabra de Dios dice que el hombre prefirió más las tinieblas que la luz. Amaron más sus pecados que la santidad de Dios. Amaron más la mentira de este mundo que la verdad de la palabra de Dios. Cristo no fue estimado. ¿Cómo no vamos a estimar a Cristo por todo lo que Él hizo por nosotros en la cruz? ¿Cómo no vamos a estimar quién es Cristo para ti realmente? Cristo no es una religión. Cristo es la verdad, es la vida del hombre que el hombre necesita. Pero el hombre amó más a este mundo. Por eso el apóstol Juan dice que no debemos amar al mundo, ni los deseos del mundo. Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y podemos amar como hijos de Dios. Lo podemos amar porque Él nos amó a nosotros primero. Bendito sea Dios por ello. Porque de lo contrario ningún hombre
tomaría la iniciativa para amar a Dios y para buscar a Dios. Y vemos en los versículos 4 en adelante, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito es el Señor. Y esto no es cuento, no es una historieta, no es una religión muerta. Esto es la verdad, porque es Jesucristo mismo quien se entregó y fue crucificado injustamente, porque ahí debería de haber estado usted y yo, en esa cruz. En esa cruz. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, hermanos, del alma. Hermano, aquellos pecados, porque el pecado trae muerte. El pecado destruye. Él tomó nuestro lugar en la cruz para pagar nuestros pecados, porque nosotros, imposible para el hombre. El hombre puede hacer muchas obras, puede hacer muchas cosas buenas, pero no le alcanza ni lo más mínimo para ser salvo. ¿Sabe cómo son nuestras obras de justicia para querer llegar a alcanzar la salvación? Dice la Biblia que como trapos de inmundicia. Como trapos de inmundicia. Las mejores obras para ser salvo. Y mucha gente, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer aquello para ser salvo. Jamás. Claro, nosotros tenemos que hacer buenas obras para agradar a Dios y para obedecerle a Dios, porque somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos de ser obedientes. Ustedes fueron hijos, nosotros fuimos hijos, algunos tienen hijos. ¿Cómo quieren a sus hijos? ¿Obedientes o desobedientes? ¿Cómo los quieren? Obedientes. ¿Cómo quiere Dios que nosotros andemos? ¿En obediencia o en inmundicia? En obediencia. Porque todo esto que Él hizo por nosotros, hermanos, no podemos ser indiferentes delante de Él. Nuestro agradecimiento y nuestra obediencia a Él. Porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. En esa maravillosa cruz del Calvario. Esa cruz donde el mundo no encontró atractivo, pero nosotros ahora podemos ver ese atractivo, hermanos, porque ahí hay vida y vida en abundancia. Hermanos, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. No merecía estar Jesús ahí. Él tomó nuestro lugar. Él no tenía pecado, pero Él llevó nuestros pecados. Dice la palabra ahí que leímos ahí en Isaías 53. Dios cargó en Él el pecado de nosotros. Dios cargó el pecado de nosotros. ¿Qué dice Juan 1:29? Juan estaba diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El Cordero de Dios. Mientras en el Antiguo Testamento había que constantemente ofrecer sacrificio, un animalito casi perfecto, que fuera expiación por los pecados, para ofrecerlo delante de Dios. Viene Juan y dice que ese sacrificio de expiación por los pecados
es o fue Cristo Jesús en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través del sacrificio del hombre, a través del sacrificio de él, Cristo, el hombre obtiene paz. El hombre obtiene la paz. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre es enemigo de Dios si no está con Dios. Si no recibe a Cristo Jesús, es un enemigo de Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos presenta juntos delante de Dios. En Él obtenemos la paz. Y esa paz. Y usted puede decir, no, yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie, yo soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen vecino, etcétera y etcétera. Y puede tener aquel montón de listados y de buenas obras. Y puede ser un ciudadano ejemplar. Pero si no tiene a Cristo Jesús, es un enemigo de Dios. Porque Cristo vino a reconciliar. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y a través de Él nosotros podemos llegar. Y el hombre puede llegar a tener paz. Porque esa falta de paz es por causa del pecado del hombre. Del pecado. Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y volviendo ahí a Isaías 53. Sigue diciendo en el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, porque Cristo fue perfecto. Con todo eso Jesús quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Veré el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El sacrificio de Cristo satisfizo la ira de Dios. Quedó satisfecho Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ahí dice en Juan 3:36 que la ira de Dios está sobre aquellos que rehúsan creer en el Evangelio. La ira de Dios, el juicio de Dios. Vemos que Dios quedó satisfecho porque Cristo fue la propiciación. Él era el único que podía, porque fue perfecto, sin pecado. Y Él se entregó a Dios voluntariamente. Claro, en su momento Él tuvo complicaciones, hermano. Cuando Él estuvo orando en el monte de Getsemaní, sabía el sufrimiento que Él iba a pasar en esa cruz. Sabía lo terrible que iba a ser cargar con el pecado del mundo. Cuando Él le dijo, ¿por qué me has abandonado? Pero Él dijo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Dice ahí en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío,
me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Se entregó voluntariamente. Se entregó voluntariamente y él sabía, hermano, desde los siglos, sabía que usted iba a estar hoy en este momento aquí. Sabía cómo iba a ser su vida antes de que usted viniera a este mundo. Sabía perfectamente, hermanos, que usted iba a ser un pecador que iba en contra de la voluntad de Dios. Sabía que él iba a blasfemar que usted iba a blasfemar en contra de la santidad de Dios. Él lo sabía. ¿Y cómo se entregó? ¿Cómo entregó su vida? Voluntariamente. Nadie lo obligó. Un amor genuino y verdadero. Ese es el verdadero amor. Deje de andar buscando las migajas de este mundo. No mendigue el amor de este mundo. Acérquese al amor de Cristo. El amor puro, el amor genuino. Porque muchos andan. Muchos andan arrastrados por los caminos de este mundo, buscando obtener migajas. Y el mundo solo los pisotea. Los pisotea y les trae sufrimiento a sus vidas. Pero el amor de Dios es tan maravilloso que aunque nosotros no lo merezcamos, el amor de Cristo lo podemos ver en esa cruz. Y eso es lo que te va a llenar. Eso es lo que lo va a llenar. Ese amor genuino y verdadero. El amor de Cristo. El amor de Dios. Los afanes de este mundo. Hermanos, los afanes de este mundo. Hermanos, no deben ser algo que debe distraer nuestras vidas. Cristo fue perfecto y sin pecado. Lo vemos ahí en el versículo 9, como ya lo hemos mencionado. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cualquiera, hermanos, en este mundo te puede fallar. Pero Cristo nunca. Dios nunca lo hará. Nunca irá en contra de su palabra. Nunca irá en contra de Él mismo, de lo que Él ha prometido hacer. Dios encontró la satisfacción ahí. Él aplacó la ira de Dios, podemos decir, por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y Él justificó a muchos delante de Dios. Como lo vemos en el versículo 11. En el versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted es parte de ello, de ese fruto. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, hermanos, es la obra de Cristo Jesús quien justifica y lo libra de la ira de Dios. Ya no confíe más en usted mismo. Ya no confíe más en sus obras. Ya no confíe más en usted mismo. Simplemente entréguese a Dios completamente. Entréguele su vida a Dios completamente. Y ya no le ponga más excusas. Ya no rechace más el Evangelio. Ya no desobedezca a Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos a Pablo diciéndole a Tito en el 2:14, quien se dio a sí mismo, Cristo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
entonces Él nos redime de toda iniquidad y nos purifica y nos hace ser parte de la familia espiritual, de la familia de Dios, de la familia de Él. Hermanos, para terminar, Cristo no fue estimado, fue herido injustamente, pero satisfizo la ira de Dios con su obra en la cruz, muriendo pero resucitando el tercer día. ¿Qué significa para ti el sacrificio del Mesías? ¿Qué significa si muchas veces ya has escuchado de la obra que Cristo hizo en la cruz? ¿Qué significa para ti? No rechaces, mucho menos pisotees la sangre de Cristo Jesús. Ya no rechaces más el Evangelio y pídele a Dios que avive tu mente y tu corazón, que te levante de los muertos a la luz, de la muerte a la vida, espiritualmente hablando. Ya no rechaces más. Deja que Él obre en tu vida. Cree en Él, porque la salvación es por fe en Cristo Jesús. Si tienes a Cristo, tienes vida eterna. Si no tienes a Cristo, ya estás condenado. Como lo dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ven a Cristo, cree en Él. No te dejes engañar ni atemorizar por los atractivos pasajeros de este mundo. Ya no. Porque eso solamente produce muerte. El pecado solo produce muerte. Pero en Cristo está la vida. Y la vida abundante. Porque el ladrón solamente viene ¿para qué? Robar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Bendito es Dios. Bendito es el Señor por ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz para darnos la vida y la vida eterna. Incline su rostro, hermano, vamos en actitud de oración a Dios. Y yo quiero, antes de que oremos, si alguien en esta noche ya no quiere rechazar el Evangelio, simplemente puede levantar su mano como señal de que recibe a Cristo Jesús, como testimonio que recibe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Que reconoce que es pecador, que reconoce que Cristo tomó su lugar en la cruz, que reconoce que es una oveja descarriada, que reconoce que necesita de la vida eterna porque está muerto espiritualmente. ¿Hay alguien en este momento que quiera en señal de testimonio? ¿Nadie? No siga rechazando más el Evangelio, porque el mañana no lo conocemos. No sabemos qué va a ocurrir mañana. Y a los hermanos que hemos creído en Cristo Jesús, que podamos vivir cada día con eso en nuestra mente, cada momento de nuestra vida,
lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Señor, por lo bueno, Señor, que tú has sido. Gracias te damos, Padre, por tu bondad, tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por esa obra que tú hiciste en la cruz. Gracias te damos, Señor, porque no merecías, Señor, pero llevaste nuestros pecados para que pudiéramos tener paz y vida eterna. Gracias te damos. Infinitamente, Señor, gracias. Señor, muchas gracias, porque solamente tenemos, Señor, que darte las gracias a ti, Padre. Lo que podemos es darte las gracias, Señor. Gracias. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias por tu obra, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga.